Y como ya es una hermosísima costumbre semanal, nos encanta presentar este programa dentro de nuestro programa. Señoras y señores, con ustedes, Morayá, conducido por el doctor Pablo Chalkov. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo les va, queridos amigos? ¿Cómo están todos? Salvador, Pirucho y la audiencia, espero que estén todos bien. Hoy no puedo evitar cuando escucho el programa de ustedes quedarme reflexionando y viendo a ver de qué manera podríamos avanzar en nuestra ciudad. Bien. Para evitar toda la confrontación que se genera entre los vecinos, todo ese malestar del que ustedes hablaban. Sí. Por otra parte, la necesidad de la gente que tiene de vender, de trabajar. Y bueno, yo pensaba que siempre en todo esto hay, más allá de los problemas, las crisis económicas y situaciones concretas que hacen que aumente este nivel de confrontación entre los ciudadanos, entre la gente. Creo que también hay una cuestión cultural que tenemos que abordar si queremos en algún momento realmente superar estas cuestiones, que no sean cíclicas. Con vos recién te escuchaba, Pirucho, cuando vos decías que bueno, cuando vienen y les quieren organizar las cosas y pagar un canon, alguna tasa por tener un espacio, algo, después no lo pagan, se termina desvirtuando. Entonces, esta cuestión cultural es la que habría que abordar en algún momento para poder avanzar más allá de las crisis cíclicas que sufrimos. Y sin duda la cuestión cultural en la que tenemos que avanzar es una cuestión de respeto, ¿no? De respeto por el otro, en todo sentido, de respeto de los que están, por decir de alguna manera, en una buena posición, en una situación cómoda, la de aquellos que tienen que salir a patear la calle y se ven a veces en situaciones extremas. O sea, sin duda que tiene que haber, todo tiene que estar dentro de un marco de respeto y de reconocimiento al otro, a la situación del otro. Yo creo que si avanzamos en esto, tanto aquel que tiene una necesidad concreta como el que sufre a veces, digamos, el que sufre la invasión del espacio público, las molestias, pienso en el comerciante que paga impuestos, que paga alquiler y viene y se le sienta a alguien en la puerta o en la esquina a vender lo mismo, obviamente sin todos esos costos. Es injusto, como también es injusto sin duda que una persona tenga que recurrir a la venta en la calle y eso porque no tiene alternativa. Bueno, dentro de esa dinámica que sin duda hay una cuestión cultural, que hay que ir avanzando, ¿no? Hay que ir avanzando. El respeto, que es reconocer al otro, para de alguna manera concluir este primer análisis que me generaba escuchando tan atentamente. Gracias por el aporte, querido Pablo. Pero me acordaba de un lugar significativo, para no hablar de nosotros, de Cartagena de las Indias en Colombia. Es un lugar turístico muy reconocido, muy bonito, que además es como un nodo. A partir de Cartagena de India hay tours a islas que están por ahí cerca, o sea que es un lugar que tiene mucha circulación y mucho turismo, y algo que tuve la posibilidad, la suerte de estar 2 veces ahí en distintas épocas, pero siempre lo que me llamó la atención es el acoso al turista. Ya está aceptado el acoso al turista. O sea, no puedes llegar ahí tranquilo, te vienen de todos lados. Esto yo ya lo había advertido hace 10 años, 15 años atrás. Pero hace unos años, 3 años, volví a ir y ya se complicó. Por eso digo que es una cuestión cultural. Algo que parecía cultural y que, bueno, que era propio de la personalidad de los colombianos, que son extrovertidos, que son tan latinos, simpáticos. Eso, con el correr del tiempo, sin una regulación y sin abordarlo como una problemática. ¿Por qué es una problemática que el turismo, que es un recurso ahí en Cartagena de Indias, en Colombia, tan importante, ese turismo termina de alguna manera, se ve afectado? Además, acosando al tipo que viene a visitarte, a invertir el turismo en tu lugar, ¿no? Nos dicen acá en YouTube, perdón por interrumpir, pero dice, claro, en Cartagena pasa que ellos viven del turismo.
tienen una particularidad también, que no se pueden estar en la playa más allá de las 8 de la noche, dice. Sí, bueno, qué interesante, sin duda, bueno, pero Salta tiene un perfil turístico. Totalmente. Y hay momentos donde está lleno de turistas. Entonces, por eso digo que es un tema cultural que hay que abordarlo. No digo creer que podemos crear soluciones mágicas, que esto va a cambiar, pero sí lo tenemos que abordar, obviamente. ¿Quién lo tiene que abordar? Y los responsables, el municipio, aquellos que son formadores de opinión o los medios, de ir tomando conciencia, ¿no?, del respeto mutuo, de por qué a veces soportar estas situaciones que generan pequeñas injusticias, soportarlas en el tiempo o naturalizarlas no es el camino. Sí regularizarlas, sí abordarlas, sí tratar de darle solución a estas personas, como usted decía, de que trasladarlas a un mercado, generar eso. Pero vuelvo a insistir, la cuestión cultural es lo que nos va a permitir de acá a 10 años, 20 años, poder avanzar, no siempre estar en la misma situación. Sí, bueno, la cuestión cultural es tener otro punto de vista, es como cambiar hábitos arraigados, entonces se requiere educación. Transformar un problema cultural es reeducar a determinada sector de la población con ciertos hábitos y decir, bueno, vamos a enfocarlo de otra manera alguna vez. Sin duda. Así que bueno, y esto tenemos esa capacidad, ¿no?, de vincularlo directamente con nuestro programa Morayá y con el análisis de la Torá, de la Biblia, y ver cómo en el pasado ya tenemos algunos de estos gérmenes en cuanto ahí comenzó, claro, ahí tenemos todo. Por lo menos en nuestra cultura judeo-cristiana occidental, un montón de cuestiones como símbolos y como percepciones que hasta el día de hoy se trasladan, y bueno, y tiene que ver con esto. Fíjense, volviendo un poquito al último programa, recuerden que ya en el relato del Éxodo teníamos el relato de las plagas. Sí. Recuerden que las plagas, cada una de las plagas tiene, nosotros obviamente no podemos abordar en detalle, nos gustaría, pero es algo que excede el tiempo y las características, los límites que tenemos en este programa y lo que buscamos. Pero sin duda, para terminar el tema, dejando algo que puede llevar a la reflexión, las 10 plagas en todo momento no fueron elegidas al azar, cada una tiene un significado enorme. Y como quiero avanzar en el relato del Éxodo y la salida del pueblo israelita, de los hijos de Israel, del pueblo hebreo, porque eso eran todos sinónimos con los que se lo podía identificar a este pueblo en el pasado, sobre todo en la época que vivieron en Egipto. Fíjense que una sola de las plagas, interesante, las ranas. Recuerden la plaga después de la sangre que se convierte el Nilo y todos los espejos de agua, el agua se convierte en sangre con todas las consecuencias que eso trae aparejado. Después la segunda plaga es la de las ranas, que se llena de ranas. Miren qué interesante. Las ranas para los egipcios eran una especie de animal sagrado. Tenía una especie de dios. De hecho, ellos representaban a algunos dioses con forma de rana. Así que por eso miren cómo las plagas no fueron al azar. La elección de las plagas era en cada plaga había una cantidad de simbolismo. Esta era una manera de decirle a los egipcios, que adoraban muchos dioses, entre ellos seguramente el dios de las ranas, o sea, un dios con forma de rana, que sea invadido Egipto por las ranas, que acordate, saltaban en las camas, en las cocinas, en la comida, en todas partes, estaba lleno de ranas. Esto fue una señal también para hacerles ver a los egipcios de que estaban equivocados, o que en este caso ellos adoraban a una deidad en forma de rana, y de repente el dios de los hebreos toma una de las plagas que se convierte justamente esas ranas que para ellos era una forma de deidad, que termine convirtiéndose en una desgracia.
esas ranas. Bueno, sí, el problema fue cuando se pudrieron las ranas, ¿no? Por que supuesto. se a pudrir ahí, que se fue la molestia, como decía Pirucho, los primeros era para molestar, pero después le seguía, claro, la podredumbre, todo lo que generó. Pero vamos a dejar, en algún momento podemos volver con alguna plaga para seguir ahondando en el significado. Otra de las cosas interesantes, que terminando con las plagas, el número 10. El número 10, dentro del judaísmo, de la cultura judía, tiene un simbolismo muy grande. Y fíjense que el número 10 se va a repetir varias veces, por lo menos, para no seguir ahondando el tema, en las 10 plagas y después en los 10 mandamientos. Bien. El número 10 tiene un valor numérico que está representado por la plenitud. Como algo pleno. Mirá. Fíjense, eso también es un dato interesante que en algún programa lo podemos abordar, el tema de la cábala, de la cuestión numérica, todo eso que se va reiterando en la Torá, en la Biblia, los números, después vamos a ver que también tienen un sentido. Pero bueno, volviendo con el relato, entonces, después de las plagas, con la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. La más dura, la más tremenda. Ya lo hizo aflojar al faraón, sí. Y con esa dice, los expulsa. Además, fíjense, los hizo, en algún momento Pirucho abordaba el tema de la opinión pública, que la presión de la opinión pública de los egipcios. Empezaba a correr la bola. Ya había comenzado, recuerden, cuando el pueblo le dice, bueno, ya está, negociar, cuando le dice, bueno, salgan, pero sin los animales, bueno, esas cuestiones. Bueno, acá sin duda la opinión pública, la presión pública ya tenía el faraón con todo el pueblo que le decía, ¿qué estás haciendo? Dejá salir a esta gente que vayan a rezarle a su Dios, a adorar a su Dios en paz, servir a su Dios. Bueno, en ese momento, cuando toma la decisión, el faraón, recuerden, se prepara todo rápidamente, y acá hay un hecho que es fundamental y es fundacional, que es la Pascua. Recuerden que una de los mandatos, o una de las órdenes que le da el Creador a Moisés, es que le diga a todo el pueblo que tienen por familia que matar un cordero. Recuerden, la sangre la tienen que tomar para marcar las puertas de las casas, para cuando venga el ángel de la muerte a llevarse a los primogénitos, no vaya a las casas de los hebreos. Bueno, esto también iba acompañado, ¿qué quería? Y está reflejado en la Torá, que este hecho no se ha olvidado nunca más, y que a partir de ahí, de forma perpetua, así dice, este pueblo todos los años, cuando coincide con el calendario que está vinculado con la luna, y ya vamos a ver la importancia de esto, que para la misma fecha se festeje la Pascua, como un recuerdo que nunca olvide el pueblo hebreo lo que fue todo este proceso en el que el Creador logró que este pueblo que estaba esclavizado en Egipto pueda salir de Egipto camino a la tierra prometida. No es una obra más del Señor, sino es como una obra fundacional. Fundacional, además, que hasta el día de hoy, fíjense, pasaron más de 3.300 años y los judíos seguimos festejando la Pascua, que le llamamos Pesaj, todos los años. Coincide con el calendario hebreo, que es un calendario lunar, para la misma época, y se hace lo que nos había ordenado en ese momento, que era 7 días, ¿recuerdan? Que eran 7 días en los que no se iba a comer pan con levadura, que es el famoso panásimo, el pan que en el cristianismo se utiliza, bueno, en la comunión, ¿no? En el catolicismo. Ese panásimo que no tiene levadura, era la forma en el que se iba, a través de las generaciones, se iba a recordar este evento tan importante en el que el Creador escuchó al pueblo afligido, al pueblo esclavizado, y logró sacarlo. Bueno, esto va a ser importante porque recordá cuando comparábamos con la Pascua cristiana, ¿qué tienen en común? Y tienen mucho en común. No es solo el nombre Pesaj, que significa Pascua en castellano. ¿Qué significa Pesaj? Es paso. Pesaj es dar un paso, el paso a la libertad. Y la Pascua cristiana es lo mismo. Fíjense, tanto la Pascua cristiana y el Pesaj, o sea, la Pascua judía, comparten
el mismo origen histórico, un fuerte simbolismo de libertad y una conexión directa en la última cena de Jesús. Fíjese esto, si bien estamos hablando de la Torá, de lo que se llama el Antiguo Testamento para los cristianos, fíjense que ¿qué tiene en común con la Pascua cristiana? La Pascua cristiana se da justo en el mismo momento, en el momento de la Pascua judía, de Pesaj. Y el Pesaj, Pablo, es la conmemoración en el momento que el pueblo de Israel abandona Egipto, ¿o no? Bueno, es en el que Dios intercede y permite, es entre las plagas, o sea, todo el proceso cuando ya el faraón decide, o sea, no decide, ya, la última plaga, ahí es donde entra esta Pascua. Va a servir primero para proteger a los hebreos, que si no hubiese sido por esta orden que le dio con la sangre de los corderos marcar las casas, eso sirvió para que esta plaga no afecte a los hebreos, solo a los egipcios. La confirmación definitiva que estaban en el horno los egipcios ya, porque a ellos se les murieron los primogénitos y a los hijos de Israel no, entonces quedó claro que estaba el Creador y que el Creador ya había tomado la decisión. Pero además lo de la Pascua va a seguir no solo para ese momento, o sea, tenía un sentido, en ese momento tuvo el sentido de con la sangre, prepararse para este evento tan importante. Ahí como comienza el Pesaj, con la última plaga, toda esta parte de prepararse bien. Prepararse en la Pascua, los 7 días que se comió pan sin levadura, se fue preparando todo eso, las verduras amargas que también se comían. Son como los últimos días, o sea, se conmemora esos últimos días de la esclavitud, de ese proceso. Y abre un camino, tiene una lectura también de proyección hacia el futuro, que es el Creador dice, a partir de ese momento, todos los años tienen que recordar este momento. Por eso los judíos seguimos recordando y después los judeos cristianos, o sea, la cultura judeo-cristiana occidental siguió recordando, todos los años recordamos este evento de la salida del pueblo hebreo con el liderazgo de Moisés. Pero también en el cristianismo, fíjense, va a cambiar un poco. El Pesaj conmemora el paso del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto a la libertad, guiado por Moisés. La Pascua cristiana celebra el paso de la muerte a la resurrección de Jesús, visto como la liberación de la esclavitud del pecado. Que muere por todos nosotros. Exactamente, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Esa idea es el Cordero que los hebreos, recuerden, Jesús era judío, o sea que él festejó la Pascua, por eso esa famosa última cena es la cena de Pascua, es la cena de Pesaj dentro del judaísmo, con todo esos simbolismos. ¿En qué tienen en común? Ambas son fiestas de esperanza, que celebran la vida y la intervención salvadora de Dios. En un caso, para salvar al pueblo judío de la esclavitud, y en el otro caso, obviamente, para aquellos que son cristianos y que creen, para salvar a toda la humanidad del pecado original. Bueno, Jesús, como les decía, al ser judío, él celebró la Pascua con sus apóstoles. Por eso comieron la matzá, que es el pan ácimo, que en las misas, cuando se toma el vino, lo mismo, el vino, la sangre, y fíjense todo este simbolismo. ¿Usted sabe hacerlo? ¿Usted sabe hacerlo? Sí. ¿Sí sabes? Sí, por supuesto. Bien. Y es muy, muy gratificante, lo disfruto muchísimo todos los años. Disfruto la fiesta más de Pesaj, junto al Día del Perdón, de la fiesta de Yom Kippur, son las fiestas más importantes dentro del calendario hebreo. Son todas importantes, pero tal vez tiene este significado fundacional. Y hablando un poquito, vamos a avanzar, cuando ya el pueblo entonces hebreo ya estaba prácticamente preparado. De hecho, dicen que salieron tan rápido que no le dieron tiempo a preparar la cocción del pan. Por eso se fueron con el pan sin la levadura. No tuvo tiempo de levarse. Eso cuando estaban saliendo. La salida fue abrupta, pero curiosamente
recuerden ese tema de que los hebreos le pidieron a los egipcios que les entreguen el oro, que los ayuden para semejante cruzada de atravesar el desierto, claro. Y que Dios intercedió para predisponerlos bien. Ánimo, también hay que entender que los egipcios ya querían que salgan, después de las plagas. Pero cuando ellos se van, cuando los hebreos se van de Egipto, ¿les dan los recursos? Le entregan de forma voluntaria, claro. El análisis es que fue por intersección de Dios, ¿no? Claro. Que intercedió para predisponer a los egipcios, pero los egipcios también puede ser la otra lectura, tranquilamente, de que querían que se vayan a adorar a su Dios, que el faraón se deje de molestar, que los libere y que se acaben estas plagas que devastaron a Egipto. Así que bueno, salen con riquezas. ¿Por qué es importante este dato? Porque más adelante vamos a ver qué hicieron con ese oro, con esa plata, con esas piedras preciosas, con lo que se llevaron, que en la Torá dice despojaron a los egipcios, pero fue un despojo voluntario, no le dieron para que se vayan. Va a ser interesante, en un primer momento la salida de Egipto podría haber sido, si tomaban en línea recta hacia el Canaán, se calcula que en 11 días podrían haber llegado. Miren qué interesante, desde Egipto hasta el Canaán, son 11 días. Hoy hay una ruta por ahí directa, ¿no hay? ¿Qué hay ahí? A ver, se puede decir, hay rutas por el Sinaí. Lo que pasa es que hoy, para poder ir, digamos, de Egipto hasta Israel, digamos, lo que era el antiguo Canaán, hoy lo que mejor conviene es ir por la península del Sinaí, te vas hasta Eilat, o sea, el Golfo de Aqaba, que es en el Mar Rojo, y por ahí entras por el borde de Egipto, entras a Israel. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer para salir ahora, hace unos meses, cuando fue la guerra? Como no podía salir desde Israel porque los vuelos estaban suspendidos, tuve que salir de Israel a Egipto. Y salí por ese paso. Después hay un paso directo, pero está cerrado por la Franja de Gaza. Claro. Está cerrado del lado egipcio, curiosamente. Eso es otra de las cosas absurdas. La gente critica, no, que Israel mantiene una cárcel, los mantiene encarcelados a los gazatíes. Y eso es completamente falso, porque si Egipto les permitiera, podrían salir. Tiene toda una alambrada y todos los tiene, no los deja entrar. Por política, está cortada esa ruta. Está cortada, esa ruta histórica, digamos. Sí, está cortada justamente por los egipcios, que no permiten el paso, no permiten que los gazatíes, los palestinos que viven en Gaza, puedan entrar a Egipto. Y esa sería más o menos una ruta parecida al trazado que hicieron. No al que hicieron, porque te vuelvo a decir, inicialmente ellos sabían, Moisés sabía que había un trazado directo, pero tenían que ir por una zona muy peligrosa, y ahora le explico por qué. Por el trazado directo eran 11 días. Bien. Aproximadamente. Si salían caminando con sus animales, un poquito más, un poquito menos, en 11 días, ponerle en 20 días podían llegar. Un mes era tanta gente con los animales, la lentitud. Sí, claro. Pero no van por el camino directo. ¿Por qué no van por el camino directo? Y esto lo vincula a la historia de hoy. Porque si van por el camino directo, acá no tengo un mapa, pero fíjense, el camino directo desde Egipto hasta el Canaán, hasta Israel, sí o sí los llevaría a lo que hoy es Gaza. ¿Qué era en la antigüedad, en aquella época, Gaza y las zonas alrededor? ¿Quién vivía ahí? ¿Quién? Los filisteos. Mirá vos. ¿Quién eran los filisteos? Los filisteos eran los pueblos del mar. Así le llamaban a los filisteos. Allá, hace 1300 años antes de Cristo, en la zona que hoy es la Franja de Gaza, que sería por donde tendría que pasar el camino directo de Egipto, vivían los filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Hoy se sabe que los filisteos, ¿cómo se sabe? Es muy simple. Las vasijas, todas las artesanías que hacían, ellos hacían unos dibujos que antropólogos, arqueólogos, estudiosos, encontraron los mismos dibujos en algunas islas en el mar Egeo, en lo que hoy es Grecia. Quiere decir que son pueblos que le llamaban pueblos del mar porque iban en sus barcos y llegaron a esas costas y se establecieron. Vieron, eran pueblos guerreros los filisteos. De ahí viene Goliat. Recuerden, después va a venir más adelante el famoso enfrentamiento entre David y Goliat. Goliat era filisteo, David era hebreo, era un israelita. Entonces, ¿por qué no eligen el camino directo? Porque Dios, el Creador, le advierte.
Mirá vos qué interesante, en la Torá le advierte el Creador a Moisés, le dice, no vayan por el camino de los filisteos, porque sabía que los filisteos, ya, claro, el Creador sabe todo, sabía que este es un pueblo guerrero y violento que aterrorizaba y que a cualquiera que quería pasar por esa zona le sacaban las mercaderías y le cortaban la cabeza. Entonces el Creador le advierte, y acá está en la Torá, de que no vayan por el camino directo. Hace GPS. Evite a los filisteos. Evite a los filisteos. Bueno, hoy en día para ir de Egipto a Israel también hay que evitar al pueblo que está ahí. Bueno, hoy en día, fíjense, además que interesante, la palabra filisteos es la que después usaron los romanos en el año 135 después de Cristo para cambiarle el nombre a la provincia que los romanos le habían hecho a la provincia de Judea, era una provincia romana, a Judea, donde el pueblo judío se desarrolló. Entonces, fíjense qué interesante, 135 años después de Cristo, un emperador, el emperador Adriano, romano, su forma de castigo y para que no queden vestigios de los judíos en Judea, ¿qué hace? Le cambia el nombre a Judea por Filistea, Palestina. De ahí viene el nombre Palestina. Es como, digamos, una traducción que los romanos con el latín hicieron de filisteos, de Filistea. De los filisteos le puso Palestina. Usó ese nombre. Ahora, curiosamente, 300 años antes de Cristo, o sea, 435 años antes que se declare, que le cambien el nombre a Judá, a la provincia de Judea, ya habían dejado de existir los filisteos. Dejaron de existir porque combatieron, lucharon y terminaron yéndose o asimilándose a otros pueblos. Los filisteos desaparecieron de la historia. Los romanos retoman el nombre para cambiarle, desterrar completamente cualquier vestigio de los judíos en ¿quién estaban Judea. Antes ahí? Claro, los filisteos, claro, 100 años antes, poner no, el filisteo, mucho claro, antes, claro, pero habían desaparecido sí, también entiendo, claro, como grupo. Pero bueno, fíjese, entonces ya en la Torá le avisa que no vaya por el camino directo al Canaán. Va a tener que hacer Moisés, el pueblo hebreo va a tener que hacer un rodeo. Le va a marcar por dónde tiene que ir. Bueno, el pueblo hebreo va a salir, se van a organizar. ¿Qué dice la Torá? Que salieron 600.000 hombres, sin contar niños y mujeres. Se calcula que son 2 millones. Obviamente que este número hoy, si uno lo analiza, casi es imposible. Sin duda, recuerden, esto ha tenido muchas traducciones, la Torá a lo largo del tiempo. Puede haber algún error en cuanto al número, sin duda. Pero bueno, eso es lo que nos dice, que salió una gran cantidad. No solo salieron los hebreos con otra gente que también salió, que se habían asimilado o que trabajaban para los hebreos, o que colaboraban o se habían casado, lo que podría ser matrimonios mixtos. Bueno, la cuestión que no solo salieron, exactamente, salió mucha gente más que aprovecharon la movida, salir de la... Claro, del yugo del faraón. Exactamente. Bueno, en la salida esto va a ser muy interesante porque va a ser una salida un poco errática, porque cuando salgan hay observadores egipcios que le están informando al faraón por dónde van los hebreos. Fíjense, una cantidad de gente iban caminando, no iban tan rápido. Entonces le informa que estaban como, dice, están atrapados. O sea, se terminaron como encerrando, como que quedaron inmovilizados. De forma errática fueron saliendo, y ese es un elemento que obviamente ahí el creador vuelve a endurecer. ¿Es desierto todo eso? Eso es desierto. Eso ya es claro, desierto. Muy fácil, pero es muy fácil que te pase eso, digamos. Bueno, pero no había pasado eso, es que fue a propósito. Fue a propósito. Fue a propósito, ya estaba, porque
en la Torá le va marcando por dónde tiene que ir. Y en definitiva, ya estaba pensando, porque el Creador todavía le guardaba una más a los egipcios, al faraón. La última. Y acuérdense que en todo momento lo que está queriendo el Creador y lo que quiere a lo largo del relato es que no se olviden nunca más de que el Creador puso su mano en todo esto, que fue milagroso, que el Creador tomó la decisión y que el Creador con mano dura sacó al pueblo hebreo de Egipto. Y que quede asentado y que hasta la eternidad se recuerde esta fecha. Exactamente, y que no se olviden. Entonces le vuelve a endurecer el corazón al faraón y el faraón va a ordenar, Esto tiene que ser espectacular, dijo el Creador. Entonces, para que nadie lo olvide nunca. ¿Qué sería endurecer el corazón? O sea, y que en vez de decir, bueno, ya está, ya se fueron, se acabaron las plagas, ya se fue esta gente, endurecer el corazón le comenzó a hacer ver al faraón, pero dejaste salir a los esclavos, a la mano de obra esclava que tenías, y además los dejaste salir con todos los animales. Recordá que las ovejas eran sagradas. Aparte la gente le regaló todas sus cosas. ¿Qué? El oro, con todo, ¿qué? Y ahí se arrepintió y salió en persecución. Y acá lo dicen, fíjense qué interesante los números, para el que está pendiente de los números. Así como eran 600.000 hombres hebreos los que salieron, a la hora de perseguirlo el faraón, lo dice textualmente, salió con 600 carros. Digo, para que vean los números, cómo uno lo puede relacionar. 600 carros. Sí, el faraón salió a perseguir a los hebreos con 600 carros, todos con capitanes, con el mejor, la crème de la crème del ejército egipcio. Salió a perseguir, obviamente, para hacerlos volver a la esclavitud, o por lo menos para vengarse, para matarlos. La cuestión es que cuando salen, los hebreos también tenían sus informantes, que le van y le avisan tanto a Moisés como a Aarón, que iban juntos, le avisa que ahí están viniendo los egipcios, que están viniendo, pero por otra parte, también en todo momento el Creador le avisa a Moisés que se quede tranquilo, que estén tranquilos, que está la mano de Dios protegiéndolo, así que vayan con tranquilidad. Obviamente el pueblo era un pueblo que venía de la esclavitud, tenía muchas debilidades, y esta es una debilidad que vamos a ir viendo a lo largo de la salida y del viaje que van a emprender durante 40 años por el desierto hasta llegar al Canaán. ¿Cuál va a ser la actitud muchas veces? Esta actitud temerosa del pueblo, y el temor trae dudas. Claro. El temor inmediatamente, por eso el Creador le dice, no vayas por el camino directo, porque ahí te vas a encontrar con los filisteos, y ahí en cuanto comiencen a guerrear se van a arrepentir y van a decir, preferimos ser esclavos en Egipto. Y de hecho, y acá vamos a ir terminando para tener unos minutitos para hacer una pregunta, no, por favor, no. Dios le dice que no vayan por el camino directo porque se van a cruzar con los filisteos. Con los filisteos. Entonces vayan por otro camino para que justamente eso no pase. Por exactamente. Eso es que lo mandan por otro camino. Ese es el motivo. Claro. Y es el motivo que lleva a los egipcios a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué están dando vuelta de forma errática? Y ese es el momento que el Creador le endurece el corazón al faraón. A propósito, para que, están ahí perdidos, vamos a buscarlo, vamos a enfrentarnos a ellos. Que te imaginás, los iban a destruir con el ejército que salió. Bueno, esto es interesante porque este pueblo está temeroso, más allá de que ya vio las señales del Creador, y ya confía en Moisés, si no, nunca hubiesen salido, hubiesen preferido quedarse. Pero hay momentos de temor donde le van a volver a plantear a Moisés, y de hecho se lo van a plantear en unos términos muy grandes, le van a decir, escuchanos, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Dentro de todo no nos faltaba agua, no nos faltaba alimento en Egipto. Nos sacaste de eso para traernos al desierto a morir. Fíjense. Y bueno, y en ese momento, ya vamos a seguir el relato, el temor más grande es que ven que se le está viniendo los egipcios. Le dice, o sea, no había suficientes tumbas
en Egipto que nos traes al desierto para que acá llenen acá, de tumbas. A morir al desierto, vienen a buscarlo ahora. Ahí lo vamos a dejar por ahora, siempre viene lo mejor, está por venir, todo este proceso, pero para que lo tengamos presente, entonces esa salida que en principio parecía que fue dentro de la velocidad organizada, de repente se va a encontrar con que se le está viniendo de nuevo el faraón con un ejército con 600 carros a destruirlo. Así que bueno, acá vamos a parar el relato de Morayá de esta semana y vamos a hacer un comentario para estar al tanto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando en Medio Oriente? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con el Líbano? ¿Qué pasa con los de Hezbollah en el Líbano? ¿Qué pasa con los palestinos que están en Gaza, con Hamas, con Jihad Islámica? ¿Qué pasa con los hutis que están en Yemen? ¿Qué pasa con las fuerzas chiitas que están en Irak? ¿Qué pasa con Siria? Bueno, cuando digo todo esto es que sigue el conflicto, sigue, se va acrecentando porque se va poniendo cada vez, se va perdiendo la paciencia, por decirlo de alguna manera, y se está avanzando y hay otros actores que se van cada día involucrando más. En ese sentido, vamos a hacer hincapié en Turquía. Fíjense, ustedes dicen, no, pero no me compliques más. Está Irán contra Estados Unidos, está Israel, está el Líbano que tiene este ejército metido, este ejército financiado por los chiitas de Irán en territorio libanés que ataca a los israelíes lo atacan. Está toda esta cuestión. ¿Qué tiene que ver Turquía? Bueno, fíjense la complejidad desde el punto de vista geopolítico de que Turquía hace 2 semanas aproximadamente firmó un pacto al estilo de la OTAN, o sea, un pacto de defensa mutua con Pakistán, que es el único país musulmán que tiene armas atómicas. Ajá, Pakistán, tan confirmado que desarrolló su programa atómico, se cree con la ayuda de Norcorea, los norcoreanos. Desarrolló, ya hace rato tiene armas atómicas. El justificativo que tiene Pakistán, entre comillas justificativo, es que está en guerra, más allá de que ahora hay un tratado, como un armisticio, pero está enfrentado con la India. La India que tiene 1.500 millones de habitantes y que también es una potencia atómica. La India también tiene armas atómicas. La India y Pakistán. Por eso es un conflicto latente siempre entre Pakistán y la India, y un conflicto que tiene, imagínense las consecuencias que puede tener. Son 2 países que tienen armas atómicas, con el agravante que Pakistán, no hace falta aclarar, pero si saben, de democracia no tiene nada, al igual que la mayoría de los países, o de todos los países musulmanes, tienen sistemas obviamente que son muy poco democráticos, y eso genera más peligro todavía por el uso. La cuestión que esta alianza, que es de hace 2 semanas, 10 días aproximadamente, entre Turquía, recuerden, es un miembro de la OTAN y es el segundo ejército en cantidad de soldados y de armamento de la OTAN, de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, de Europa. O sea, firmó, y no solo eso, firmó con Arabia Saudita, que ustedes ya saben, es un productor de petróleo con una fortuna incalculable. O sea, se juntaron 3 actores musulmanes. Los turcos no son árabes. Bien. Los de Arabia Saudita sí, y los pakistaníes también. ¿Los turcos qué son? ¿No son musulmanes? Son musulmanes, pero son turcos. Son turcos. Otomanos, no son árabes. No hablan árabe, hablan turco, que no tienen nada que ver con el árabe, como cuando les contaba que los iraníes no son árabes, son persas. Claro. Estas son distinciones que hay que tener en cuenta para comprender los detalles. Pero bueno, ¿qué está pasando con Turquía? Turquía tiene un interés muy grande en tener una presencia en Siria. Recuerden, Siria vivió una guerra civil y hace aproximadamente 1 año y medio, después desde el 2011 que estaban en guerra civil, una facción sunita con Al-Sharaa, que es el líder que era de Al-Qaeda, en esa época se llamaba Al-Golani,
y ahora su nombre ahora es Al-Sharaa, que se viste con trajes, él quiere llegar a un acuerdo con Turquía. Turquía quiere tener una influencia muy grande en Siria. Israel no quiere, porque Turquía es un enemigo potencial. De hecho, el presidente de Turquía constantemente está amenazando a Israel, que lo va a invadir, que lo va a atacar. Turquía, miembro de la OTAN, amenaza a Israel. O sea que fíjense cómo se va complejizando. Hay una nueva alianza que los analistas no le dan mucho crédito a esa alianza. De hecho, la semana pasada los hutíes atacaron a Arabia Saudita y no hubo ninguna reacción. Es una alianza defensiva en principio. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque Turquía es uno de los países con Erdogan a la cabeza, que no es una democracia. De ninguna manera. Bajo ningún punto de vista. En algún momento tuvo la idea de ser una democracia, pero con Erdogan, que ya hasta hace muchos años, se fue perdiendo los vestigios de democracia que había en Turquía. Hoy se puede decir que gobierna Erdogan con todo un lineamiento que está basado en los hermanos musulmanes. La ideología que está detrás de Turquía, de Erdogan, es la de los hermanos musulmanes que yo les conté, que es una idea jihadista que surgió en Egipto allá por la década del 20, y que básicamente la tesis que tiene es un enfrentamiento global contra los herejes, y que los árabes logren tener un control, los árabes sunitas, liderado por los hermanos musulmanes, un control obviamente de todo Medio Oriente, y ya lo están teniendo en Europa. Los hermanos musulmanes los están prohibiendo en algunos lugares en Europa, están prohibidos en Estados Unidos, porque constantemente son los que le dan el contenido ideológico a estas visiones jihadistas extremas, que son las que hoy están generando la mayor conflictividad, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Esa idea jihadista, por un lado la tienen los chiitas de Irán, los persas, por otro lado la tienen los sunitas de Turquía, con Erdogan a la cabeza. Así que bueno, sigue las cosas complicadas. Estados Unidos ahora decidió no seguir atacando militarmente, sino iniciar una guerra económica. Claro. O sea, más que iniciar, porque ya estaba iniciada, ahondar la guerra económica. ¿Y cuál fue una de las medidas que tomó? Se va a comenzar a castigar a nivel mundial a los países o a las entidades que negocien con Irán. O sea, lo que Estados Unidos está queriendo ahora es generar un embargo total, un control, asfixiar completamente a la economía de Irán, en la idea que al asfixiar la economía de Irán va a generar internamente todo un movimiento que rechace a los ayatolás y a la Guardia Revolucionaria. Y desde afuera también, que colapse este sistema. Esa es la estrategia. Fíjense ya las consecuencias que está trayendo. Países como la India, que son aliados, es un aliado de Israel, por ejemplo, la India depende del petróleo iraní. Lo mismo China. Recuerden, acá hay una guerra geopolítica, hay una cuestión económica también de trasfondo. Y es que los chinos compran el petróleo iraní muy barato. Eso les ha permitido a los chinos tener precios muy competitivos y poder desarrollar toda la industria y el potencial que hoy tiene China, que se calcula que es la primera economía del mundo. Eso lo ha logrado, entre otras cosas, comprando petróleo muy barato, comprándole a Irán. Ahora que se va a endurecer las sanciones por parte de Estados Unidos, ese conflicto económico que hay como uno de los trasfondos entre Estados Unidos y la China va a comenzar a tener una fricción muy grande. Pero no solo con China, la India también le compra, y muchos países compran petróleo barato a los iraníes. Entonces, fíjense cómo esto sigue recalentando la situación. Ahora vienen las elecciones, por eso está parado, no quieren que se dispare el precio del crudo, siguen de alguna manera con esta guerra híbrida ahora que ya no es militar, según dice Estados Unidos, o fundamentalmente militar, sino que sigue por las vías económicas.
Así que bueno, amigos, terminando el programa de Morayá, dejamos siempre abierto a preguntas, a inquietudes, que las podemos desarrollar en el próximo programa. Y bueno, les mandamos desde acá un saludo grande a todos los oyentes y muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias, Pablo. Hermoso bloque. Y bueno, nos vemos mañana. Estás escuchando